7, excelente recurso, el pastor Luis Roy. Salvemos Puerto Rico, fuerte ese aplauso. Buenos días, familia querida. Esta dinámica por el aire es interesantísima. Buenos días, salvemos Puerto Rico. Qué bueno estar aquí. Perturbe tu paz. Mi paz os dejo y mi paz os doy. Nada te turbe, nada te espante. Nada te turbe. Bueno, familia querida, a través de todas las plataformas que tiene Nueva Vida, que ha sido de gran bendición. Es un tema interesante, lo voy a poner para la agenda. Sí, por favor. Sí. Ese es el ángulo bíblico. Tú sabes que como pastor maestro de la palabra, yo sé que Luis va a ver. Bueno, que tus hijas no necesitan una transcripción de crédito. Bueno, qué bendición. Felicidades a toda la familia de Nueva Vida, a Ferna, Moraima, Juan Carlos, a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Feliz 2021. Lo mejor que tiene este 2021 va a ser, o lo que va a tener este 2021 va a ser que yo voy a ser mejor ser humano. A la medida que yo sea mejor ser humano, mejor año vamos a tener. Así es. Fíjate que hay cosas dentro de las resoluciones, y este no es el tema. Este domingo voy a hablar sobre eso, que es una resolución. Dentro de las resoluciones hay cosas que usted no puede controlar. Hay cosas que están basadas en lo que usted espera. Pero hay una que sí la puedes tomar hoy, la decisión, y es ser mejor persona. Eso es. Eso no depende del COVID, eso no depende de si la bolsa de valores sube o baja, eso no depende si hay fondos federales o no, eso no depende de quién está en Fortaleza, eso depende de ti. Y a la medida que tú y yo seamos mejores seres humanos, Puerto Rico será mejor. Así es. Y esa decisión o esa resolución es impostergable. Necesita Puerto Rico gente mejor ser humana, más paciente, más tolerante, más con capacidad de amar. Así que yo espero que este nuevo año usted hoy pueda tomar la decisión de ser mejor persona. A la medida que sea mejor persona, tendremos un mejor Puerto Rico. Y además, felicidades a Nueva Vida por ese palo, por los 400 pies. Así es. De número 1 en mujeres de 25 a 40 y pico años y otros más. Exactamente. Y otras más. De tablas ahí de mujeres. Ahí está. Ahora, el éxito no es de nosotros solamente, es de ustedes los recursos. Que sin ustedes aportando lo que aportan, no llegamos a esa meta. Así es. Y esto no es nuevo para Nueva Vida. Esto ha sido una constante en Nueva Vida. En los últimos 20 años que lleva Nueva Vida aquí en Área Metro. Sí, nos hemos mantenido. En ese tipo de público, de mujeres, siempre ha sido una bendición. Así es. Y qué bueno, porque dentro de otras emisoras que denigran la figura de la mujer, qué bueno que la mujer puertorriqueña ha seleccionado Nueva Vida como una emisora número 1, donde se bendice la mujer, se exalta la figura de la mujer, su identidad, su valor, su propósito, sin tener que hablar chabacano, doble sentido, ponerla por el piso y otros epítetos que se usan en la radio a la mujer. Exacto. Y tristemente por mujeres muchas veces. Y el lugar que se le da, yo me siento orgullosa de ser parte de este equipo porque le estamos dando a demostrar allá afuera a la gente, aquí hay un lugar para una mujer, no solo las mujeres que vienen como recurso también. En otros lugares no es así. No es así. Así que hoy quiero hablar de este tema, mi primer tema del 2021 en Salvemos Puerto Rico, y cuando lo posteaba en las redes ayer, hacía una pregunta. El tema se llama Con una sola cuerda. Con una sola cuerda. Y me dice, pero ¿cuál es la línea del tema? ¿Hacia dónde vamos? Y hacía en forma de pregunta si el 2020 produjo en nuestra vida que nos rompiera una cuerda. Y cuando hablo de cuerda, hablo de la cuerda de un instrumento, de cuerda. Se nos ha roto tal vez en Ferna, Moraima, Juan, en el 2020, ¿alguna cuerda se nos rompió? A mí sí. ¿Cuál de ellas? A mí sí. Mira, en un momento dado te tengo que decir que un poquito la cuerda de la paciencia, esa se me rompió en un momento dado. Claro que sí. Pero Dios me dio una nueva. Amén. O por lo menos remendar. Amén. A mí también se me rompieron 2 o 3 cuerditas. Una fue la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Ya mi esposa vino y habló aquí sobre el testimonio, lo pudimos compartir. Esa que tú no tienes el control y se rompió la cuerda de la salud en casa. ¿Y qué va a pasar ahora? Sí. ¿Y qué hago? Esa cuerda a mí se me rompió. Fernández, ¿se te rompió alguna cuerdita? La cuerda de la economía, el bolsillo, tenía una cuerda que de momento se rompió. Y... ¿Qué de momento se rompió? Es la inestabilidad, ¿no? O sea, claro. De momento tú piensas que, y de momento no, y de momento sí, y de momento... Y como que se
Y es parte de, Moray, me habrá una cuerdita por ahí que el 2020 se nos haya roto. Sí, decisiones. Decisiones. Que ese es muy importante. ¿Cómo uno arrancó el 2020 en enero con fuerza, con ánimo y de momento ¡pum!, se partió la cuerda? Y aquí, ¿y ahora qué voy a hacer ahora? ¿Y cuál es la decisión que debo tomar? Y ser sensible a la voz de Dios. Yo le digo mucho a nuestros varones en la iglesia y donde quiera que voy, que la voz más cercana del Espíritu Santo que yo tengo es mi esposa. Esa es la voz más cerquita que yo tengo del Espíritu Santo. Y a veces uno va con una avalancha de decisiones que tomar y planes y tu esposa te dice, no, por aquí es mejor, por aquí es mejor. Así que decisiones es parte de las cuerdas que se rompieron. Yo quiero compartir esta historia. Esta historia es de uno de los grandes violinistas de todos los tiempos, llamado Niccolo Paganini, o Paganini. Un hombre tenaz, luchador y que no se rendía fácilmente. Tenía la virtud de sacarle a su instrumento las más exquisitas melodías. Aunque algunos lo tenían por extraño, nadie quería perderse la oportunidad de escuchar un espectáculo suyo. Por eso las entradas de sus conciertos se vendían rápidamente. Una noche, el público expectante colmaba el auditorio donde el músico ofrecería un concierto. Paganini entró al escenario y la ilusión se apoderó de los presentes. La orquesta se preparó y él colocó sobre su hombro el violín. La belleza de la música que salía de aquellas cuerdas era indescriptible. Parecía que las notas poseían alas y volaba bajo el toque de sus dedos encantados. Simplemente, un apasionado por la música hacía gala de su ingenio. Repentinamente, se alcanzó a escuchar un ruido extraño. La pasión de Paganini había reventado una de las cuerdas de su instrumento. La orquesta y el director se detuvieron, pero él continuó tocando con las 3 cuerdas que le quedaban. Pocos minutos después, una segunda cuerda saltó en su lugar y la orquesta volvió a detenerse. Paganini, sin embargo, continuó tocando completamente concentrado en aquella increíble melodía que nacía de su violín. Aunque le faltaban 2 cuerdas, se manejó con las cuerdas que le quedaban. No duró mucho para que ocurriera lo absurdo. Quedó con una sola cuerda. Una sola, sí. La orquesta nuevamente se detuvo, pero como si nada hubiera ocurrido, Paganini arrancó de aquella solitaria cuerda los más asombrosos sonidos. La música seguía fluyendo y el concierto alcanzó su máxima expresión. Aquella noche, la magia de Paganini se convirtió en leyenda. Ya no era un solo violinista extraordinario, apasionado y tenaz. Había demostrado cómo sobreponerse al más duro revés que puede sufrir un violinista: perder 3 de las 4 cuerdas de su instrumento y seguir tocando. Sabes que a él le hicieron una pregunta que por qué no se quitó y él contestó: prefiero ser recordado como el violinista que se le rompieron las cuerdas y siguió tocando al ser recordado como el violinista que se quitó, porque se le reventaron las cuerdas. Cuando nos queda una sola cuerda en la vida, ¿qué hacemos? El 2020 de seguro nos rompió cuerda. Así empezamos con el violín nuevo, aceitadito, bien brilladito, con el conocimiento. ¿Con cuántas cosas arrancamos el 2020 diciendo, este es mi año, vamos por más? Y de momento se parte una cuerda. Y se parte la otra cuerda. Y se parte la otra cuerda. Y nos queda una sola cuerda. Compartí esta semana con una amiga en común que tenemos, Mayra Martínez, que es músico profesional. Y me decía, no solamente que te quedaste con una sola cuerda, que con una sola cuerda sacaste la melodía de las otras 3. Y a rayo. No era tocándolo nada más, es como el ingenio y el sobreponerse a... Yo voy a hacer con una cuerda como sonaran como si fueran 4. Impresionante, impresionante. Eso es lo distintivo de esto. No es solamente, pero vamos a quedarnos tocándolo como salga, porque es una. No. Que suene como si fuera todo. Y a veces nuestra vida se nos parten cuerdas y nos queda una sola cuerda. Por eso es el tema de esta mañana. Una sola cuerda. ¿Qué cuerda te queda hoy? Que pudiéramos iniciar este 2021. Yo le pondría esa cuerda, la cuerda de la perseverancia. La cuerda de la paciencia, como trajo Juan Carlos ahorita. La cuerda de los sueños. La cuerda del ingenio, del invento, de reinventarse, de iniciar algo nuevo.
yo no sé qué cuerda nueva podemos iniciar este nuevo 2021, pero si me queda una, con una sueno. Sí, señor. Con una yo voy a hacer que el sonido retumbe como nunca antes. Algo que me decía Mayra era algo interesante, y es que en la orquesta, y yo no soy músico, pero los sabios preguntan, ¿verdad? Y como uno pregunta todo el tiempo, uno aprende. Y le decía, ¿y cómo es que se hace esto? Dice, hay algo distintivo, y es que una cuerda del violín es la que afina toda la orquesta. Cuando usted va a un concierto de la filarmónica o la sinfónica, usted escucha antes de todo el mundo como que buscando el tono, buscando afinar, pero es el sonido de una cuerda de violín, diciendo, este es el tono. Y todo el mundo busca hasta que el director hace como que, ahora estamos listos. Una cuerda que te quede puede afinar el resto de tu vida. Una sola cuerda que te quede puede provocar que tus sueños se realicen. Después que sea la cuerda de la perseverancia, de la pasión, del deseo, del éxito. Esta semana estuve en el velorio de la pastora Yadira, la esposa del pastor Ángel Esteban Martínez en Ponce. Escuchar al pastor Ángel Esteban hablar de su amada Yadira, 43 años de casado, 7 años de novio, con una sola cuerda, diciendo, esa ha sido la mujer más maravillosa que yo he conocido en mi vida. Fue mi acompañante, mi amiga, el amante de mi vida, la pasión de mi vida. Era un artista. ¿Cuántas cosas hacía? Le quedaba una cuerda al pastor Ángel Esteban. Se notaba su quebrantamiento, su dolor. Pero mientras quede una sola cuerda, hay esperanza. Mientras quede una sola cuerda, hay deseo de seguir viviendo. Yo creo que este 2021, y tú que me estás escuchando hoy, puede ser de ánimo y de fortaleza, que aunque te quede una, pueda sonar como nunca antes. Fíjate que el concierto terminó. Y algo que me llamó la atención de la historia fue que la orquesta se detuvo 3 veces. Si uno se deja llevar por la mayoría, se detiene. Eran más los que se detuvieron que el violinista. Muchas veces si nos dejamos llevar por la gente que está alrededor, no sueñe, detente, te rompiste, tienes que esperar ahora en lo que tú superas eso, ahora el quebrantamiento, ahora la enviudez, ahora el dolor. Yo no quiero ser insensible a lo que está pasando en el país, pero si te queda una sola cuerda, sigue tocando. La orquesta se detuvo, el violinista nunca se detuvo, nunca. Él siguió tocando, esta es mi responsabilidad. Se partió una, sigo tocando. Se partió otra, sigo tocando. Se partió la tercera, sigo tocando. Y yo voy a terminar el concierto. Si te queda una sola cuerda, termina el concierto que Dios tiene preparado para ti. Un concierto de bendición, un concierto de grandes esperanzas. Yo no sé qué cuerda hoy, Juan Carlos, Moraima, Fernán, nos queda. Yes. Yo quiero iniciar el 2021 con la cuerda de la perseverancia. Yo no me quito. Yo no me quito. Yo quiero seguir hacia adelante. Yo sé que ha sido experiencias duras. Hay gente que la ha pasado peor que yo también. Pero me queda una sola cuerda. Y como Dios es perfecto, y quiero terminar con esto, Dios nos dio una cuerda en nuestro cuerpo. Se llaman las cuerdas vocales. Esa cuerda no se detiene. Y donde hay cuerdas vocales, hay oportunidad de adoración, de gratitud, de hablar lo mejor, de bendecir, de hablar el lenguaje del amor, de erradicar el lenguaje de desprecio, de odio. Mientras yo tenga estas cuerdas vocales bien, no son las más perfectas, no son las de Pavarotti, pero mientras yo tenga cuerdas vocales, yo voy a hacer que esas cuerdas suenen el lenguaje del cielo, el concierto del cielo, para que con una familia a la vez transformaremos la isla del Cordero. Poderoso. Salvemos Puerto Rico. Bonito mensaje, muy bueno. Wow, qué bueno es permanecer aún sin cuerdas, aunque para algunos no esté sonando bien, para algunos que tienen el oído muy afinado, Así esperando a ver, déjame ver si a este se le zafó, se le desafinó, te puedes volver a afinar, Sí. puedes volver a recuperar las cuerdas. Hay mucha gente a mi alrededor que me ha dicho, para, Sí. no es tiempo de soñar. No, esto no es la oportunidad para esto. Pero es que ahora este no es el mejor momento. ¿Y cuándo es el mejor momento para soñar? ¿Cuándo es? El mejor momento es mientras te quede una cuerda, camina y continúa. Tremendo. La mejor reflexión para comenzar el fin de semana Sí. y cerrar el programa de hoy viernes de En Ruta. Poderoso. Sí. Amén. Gracias. Para servirle siempre.
Qué bendición. ¿Hay servicio Gracias, este fin de gracias. semana? Hay servicio este fin de semana. Retornamos ya luego de 2 semanitas de break que tuvimos, muy necesarias. Estuvimos de vacaciones, toda la iglesia. Estuvimos de vacaciones, retornamos este domingo. Vaya a Casa del Padre Puerto Rico. Allí puede ver el servicio live. Yo quisiera invitarle, pero ya se llenó. Esté pendiente porque estamos trabajando ya la oportunidad de abrir un nuevo servicio. Así que pendiente. Mientras tanto, disfrútelo a través de Casa del Padre Puerto Rico porque ya ayer se puso el link de registro y en 10 minutos se llenó. Así que esté pendiente al próximo domingo. Y recuerde, por favor, familia, con una familia a la vez, transformaremos la Isla de Cordero. Luis Roy, qué bueno, en Ruta Nueva Vida 97.7.